a abrir una zona de debate y de preguntas. Y yo voy a empezar haciendo abuso de la autoridad de que tengo el micrófono en la mano. Voy a hacer la primera pregunta y ¿es posible de alguna manera quebrarle el espinazo a un sistema hermético como ese? Sí, yo pienso que sí. Lo que desgraciadamente, y hay que reconocerlo así, con mucha pena y con mucho dolor, todavía no tenemos una disidencia en Cuba verdaderamente organizada, estructurada, con líderes capaces de arrastrar las masas y sobre todo de lograr la unión. Si eso se logra, sí se puede quebrar el sistema. Se puede quebrar el sistema porque el sistema puede seguir 1, 2, 3, 4 personas, pero cuando hay cientos de miles, millones de personas expresándose en la sociedad en contra del sistema y haciendo actividades en contra del sistema, el sistema no tiene ni puede tener los recursos necesarios para seguir y controlarlos a todos. Entonces sí es posible, pero tenemos que lograr la unidad. Desgraciadamente tenemos que lograr la unidad, porque el gobierno cubano gasta millones y millones de dólares, millones y millones de hombres enfrascados a tiempo completo para lograr la división dentro de la disidencia cubana y dentro del exilio, penetrando no solo con actividades concretas, sino con agentes de influencia. Ese es un tipo de agente que existe en la contrainteligencia, que es el agente de influencia. No es aquel que está buscando información sensible, militar, estratégica para pasarla a Cuba. No, es aquel que se para en un canal de televisión, en un radio, en un periódico, en una reunión y habla en pro del gobierno cubano y que está de acuerdo con el gobierno cubano y defiende el gobierno cubano y en los círculos donde se mueve genera influencia para cambiar la mentalidad y las opiniones que pueda tener una persona sobre el gobierno cubano. Ese es un agente de influencia del gobierno cubano dirigido por la contrainteligencia también. Pero sí se puede quebrar el sistema. Lo que tenemos que unirnos. Igual que se tiene que unir la oposición venezolana. No hay nada peor que la división hoy por hoy dentro de la oposición venezolana. Así no van a lograr sacar de ahí a los chavistas. Hay que unirse. Y a los Castro también, por supuesto. Hay que unirse. Después que lo saquemos, vamos a escoger el presidente que más nos convenga. Si yo estoy de acuerdo con este, con el otro, con el otro. Pero primero hay que sacarlo. Si no lo sacamos, no tenemos oportunidad. Esa es la realidad. Bueno, empezamos. Este andamiaje que han montado los hermanos Castro está basado en una cosa: el precio del petróleo. El dinero es lo que mueve todo este aparato. Si se quedan sin dinero los venezolanos, empieza a caerse el sistema, el andamiaje. El mes pasado, por primera vez en muchos años, los Estados Unidos se convirtieron en el primer productor de petróleo del mundo y continúa la producción aumentando rápidamente. Dentro de un mes o dos se van a convertir en el primer productor de gas natural del mundo. El precio del petróleo puede que caiga y los hermanos Castro y su grupo alrededor de ellos tienen que estar pensando en qué pasaría si eso en realidad ocurre. ¿Qué usted cree? ¿Qué planes tienen en caso de que eso ocurra? Una caída fuerte, rápida en el precio del petróleo. No, yo... ¿Alguna pregunta? No, yo creo que es mejor. ¿Qué tú crees? ¿Qué método es mejor? Lo que diga Sí. No, esto es una situación que lógicamente debe tenerlos muy preocupados a los chavistas y muy preocupados al gobierno cubano. No sé ahora mismo de qué forma ellos van a contrarrestar esto si el precio del petróleo cae o si cae el gobierno chavista. Están en muerte súbita.
No la tienen, como no la tenían en los años 90. Lo que pasa es que surgió Chávez. Si ahora cae Venezuela, ¿qué tienen? ¿Dónde se agarran? ¿Dónde están los niveles productivos de Cuba que le permita subsistir? No los tienen. Entonces, lógicamente, ahí es donde van a venir los grandes problemas, y Dios quiera, y lo digo todos los días, y todos los días le rezo a Dios, porque esta transición en mi Cuba, en mi pueblo, sea pacífica y no haya derramamiento de sangre. Es un poco difícil creerlo, porque no van a soltar el poder. Van a seguir aferrados al poder hasta las últimas consecuencias. Hay que arrebatarles el poder. No hay otra solución. María, quería hacer un comentario. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario y también preguntarle a Carlos, como pobreza como política de Estado fue el tema de mi trabajo. Yo me hago la pregunta, o sea, yo estoy convencida y les pido que si pueden los interesados lean el trabajo en detalle que da los datos de por qué yo llego a esta conclusión. Yo me pregunto hasta qué nivel puede el pueblo resistir. Y si uno observa la realidad cubana por más de 5 décadas, hay mucha miseria en Cuba que el pueblo ha soportado. O sea, hay mucho todavía terreno por cubrir en Venezuela para llegar a eso. Entonces, no sé, para tu pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede resistir? Y si uno ve regímenes como Rumanía, Haití y otros países donde ha habido gobiernos autoritarios, el pueblo aguanta miseria. Mientras la élite gobernante tenga los recursos, y en el caso de Venezuela, ha habido una negociación con la FARC, o sea, y están implicados los generales y demás, como lo estuvo en Cuba, se van a buscar los mecanismos para mantenerse en el poder. No sé si Carlos tiene una opinión sobre esto. Bueno, sobre el tema yo creo que la economía es importante, pero no es el único factor. El tema es que las dictaduras son especialistas para administrar la miseria. Yo no sé cuánto falta, los economistas deberían ayudarnos con un cálculo para que la Cuba castrista de hoy llegue a la situación en la que estaba el año 98. Falta mucho para eso. Ellos conocen de miseria, conocen de corte de electricidad, de falta de comida, conocen de todo. Entonces están en una posición mucho mejor que en ese momento. Y están articulando políticamente mecanismos de solución alternativa a una crisis total de Venezuela, que no es una crisis total. Venezuela, mientras logren sostener su gobierno en Venezuela, los castristas, porque Maduro es su gobierno, y si cambian a Maduro va a ser por otro que ellos operen, y si hay un golpe interno va a ser hecho por el castrismo, en las condiciones actuales, esa es mi visión. Por crisis que haya en Venezuela, será posible que se reduzca el volumen de petróleo y que vayan perdiendo parte de lo que revenden, porque del petróleo que Venezuela le manda a Cuba, más de 2/3 son para reventa y para producir divisas frescas. Pero vean ustedes escenarios alternativos que han empezado a construir. ¿Ustedes creen que es casualidad que la Rusia de Putin, que no es precisamente democrática, condona las deudas hasta el 90% y empieza un proceso de inversión? ¿Acaso es casualidad que la China, que no es un dechado de virtudes democráticas, pasa por Venezuela, hace un préstamo de $5.000 millones y después pasa por Cuba y ajusta préstamos que no son de liquidez, son de producto, pero es mucho dinero? Ustedes tienen que mirar con un poco de profundidad los BRICS, el grupo BRICS, que es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Yo creo que económicamente ese nuevo banco de desarrollo que han llamado y ese fondo de soporte que estos están tratando de crear, que hay que ver si se llega a crear, con $100.000 millones cada fondo, tiene como primer objetivo el sostenimiento de las dictaduras en América Latina que están entrando en un periodo de crisis. Está en crisis Cuba, está en crisis Venezuela, está en crisis el Ecuador. El Ecuador, que es un país dolarizado,
tiene el chaleco de fuerza porque el Banco Central del Ecuador no puede emitir dólares. Y el señor Correa se acaba de inventar la moneda electrónica sacando una nueva ley de bancos para que todo el flujo del dinero en dólares efectivo de los depositantes vaya a dar al gobierno y él los reemplace con una moneda electrónica que no tiene ningún valor de cambio internacional. En Bolivia la crisis económica está un poquito más lejos porque tiene el sostén del narcotráfico, pero va a llegar. Porque las características económicas de las dictaduras son centralismo, estatismo, ataque al aparato productivo económico, la gente que produce tiene que ganar dinero, el lucro tiene que ser lícito. Cuando el Estado se hace cargo de eso y ataca la propiedad privada y ataca el aparato productivo, se acaba la producción, entonces viene la crisis. Si a eso le agregan corrupción, no hay dictadura que se sostenga económicamente, pero con la política, con la opresión, con los aparatos de inteligencia que el señor Juan Reinaldo Sánchez acaba de describir, se sostienen políticamente, no se caen. No, y otra cosa, el Foro de Sao Paulo, o sea, es importante porque en esta conferencia se han presentado trabajos que indican que los intercambios comerciales de la producción agrícola, por ejemplo, se está dando los nexos, los vínculos comerciales demuestran, por ejemplo, que Argentina y Brasil, dos economías importantes, ya están subvencionando la economía cubana. O sea, los créditos de Brasil llegan a 1.400 millones de dólares, son secreto de Estado, tienen subvenciones, etcétera. Argentina está comprando productos agrícolas, supliendo a Cuba productos agrícolas, sabe Dios con qué subvenciones. O sea, ya eso va caminando. Yo no sé si el petróleo es tan clave. Bueno. A ver, Teo. Bueno, perdón, donde está el micrófono es donde está la autoridad. Sí, Aimel Ríos, una pregunta al señor Juan Reinaldo Sánchez. Si usted tiene conocimiento y podría hablarnos sobre cuál fue el proceso de influencia y captación de Fidel Castro del gobierno cubano sobre Hugo Chávez antes de 1999, que llegara antes de 1999 que llegara a la presidencia venezolana, y cuál es la influencia y control que ejerce sobre Nicolás Maduro en estos momentos. Gracias. Bueno, yo ahorita decía que cuando Hugo Chávez es conocido de que existía por Fidel Castro, porque Fidel Castro ni siquiera sabía que Hugo Chávez existía, fue a partir de esta intentona del golpe de Estado que le dio a Carlos Andrés Pérez. Y yo decía ahorita que lo tildaba incluso de aventurero. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos su amigo era Carlos Andrés Pérez. De manera que no había información ni había manera de influir sobre Hugo Chávez. Yo pienso que a partir de que Hugo Chávez se le presenta a Fidel como una posibilidad real de tomar el poder en Venezuela, es que Fidel Castro orienta el acercamiento de estos organismos de inteligencia, el Departamento de América, etcétera, hacia la figura de Hugo Chávez, para empezar a tratar de controlarlo, tener información e influir sobre Hugo Chávez. Pero pienso que todo fue a partir de ahí, no existió un antes, porque, digo, Fidel no conocía ni siquiera que existía Hugo Chávez. ¿Hugo Chávez no estuvo en Cuba antes de 94? No, 94 fue la primera visita de Hugo Chávez a Cuba. Fue en el año 1994. Perdón, lo de Maduro. No, Maduro ya es otra cosa. Maduro ya es otra cosa porque Maduro, dentro de esto, pudiéramos decir que está podrido ya. O sea, si lleva bastante tiempo. Maduro fue forjado en Cuba. Maduro pasó la Escuela Superior del Partido Ñico López en Cuba. Maduro es un producto de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. De ahí que fue la propuesta de Cuba cuando el fallecimiento de Chávez, independientemente que no le tocaba, porque por las leyes venezolanas no le tocaba, pero era la figura que Fidel Castro y el gobierno cubano querían porque era su incondicional. Y además es muy manipulable, porque es muy inepto, muy incapaz.
y tiene que dejarse guiar por todo lo que digan los cubanos, porque él no sabe hacer otra cosa. Ese es el que le convenía, ese sí. Teo Babún, por favor. Carlos, Alberto, gracias. Muchísimas gracias. Primero, quiero decirte que yo votaría por Sánchez Berzain si corre para cualquier cosa. Pero mi pregunta es para Reinaldo Sánchez. Volviendo a la pregunta que le hizo Carlos Alberto después de su presentación, yo quisiera saber qué usted piensa si se permite que el sistema de Internet, el cual no está funcionando en Cuba, pero pudiera funcionar si encienden el bombillo, ¿no? Y la comunicación entre los jóvenes en Cuba pudiera empezar en realidad a incrementar una comunicación parecida a lo que pasó en Egipto, por ejemplo. Eso relacionado con algo que no se ha hablado en ASCI en esta conferencia y posiblemente es muy controversial, que es si los Estados Unidos cancela la ley de ajuste cubano y no permite que los cubanos estén saliendo de Cuba y por lo tanto permita que los jóvenes se estén yendo de Cuba y no se queden en Cuba para hacer lo que podrían hacer. Esos dos puntos me gustaría que usted hablara un poquito sobre eso. Bueno, yo en el primer punto con relación a la Internet, por supuesto que sería maravilloso que el pueblo de Cuba tuviera acceso a Internet. Imagínate la cantidad de información y de verdades que iban a descubrir a través de la Internet. Eso ayudaría mucho al proceso y a la disidencia cubana y al pueblo de Cuba en encontrar el camino que verdaderamente tienen o deben encontrar. Las comunicaciones, otro tanto, por supuesto, pero desgraciadamente Cuba, hay muchos celulares en Cuba, es cierto, pero también es cierto que esos celulares y esas comunicaciones son controladas por el gobierno cubano. Ellos saben lo que se habla y no se habla por los celulares en Cuba, porque hay equipos, eso sí lo tienen verdaderamente desarrollados en Cuba. Y a través de los celulares están controlando dónde están ubicados los disidentes, a través de las comunicaciones de los celulares. De ahí es que usted ve que a veces salen los dirigentes a una reunión y no llegan. Y no llegan porque los tienen perfectamente ubicados y además los tienen perfectamente penetrados además. Es así. Desgraciadamente la disidencia no cuenta con un aparato de contrainteligencia que pudiera ayudarles a detectar los posibles infiltrados. Y es así, porque esa es una de las formas que tiene el gobierno cubano, como decíamos ahorita, crear la división y buscar información para actuar contra lo que ellos llaman la actividad enemiga. Es así. Eso en cuanto al Internet. La otra pregunta que me habías hecho aparte del Internet era relacionada con... Bueno, y ahora te voy a dar mi opinión muy personal. Muy personal. La ley de ajuste cubano, cuando surgió, cumplió un objetivo muy humano y fue muy eficaz, porque eran todas aquellas personas que salían de Cuba, que eran perseguidos políticos, presos, etcétera, que el gobierno cubano no dejaba salir legalmente de Cuba y no le quedaba más remedio que salir de manera ilegal. Yo soy partidario, y me perdona quien tiene un concepto o una idea diferente, de que sí debe analizarse la ley de ajuste cubano actualmente. Yo pienso que deben tener derecho a la ley de ajuste cubano el que verdaderamente es perseguido, el que verdaderamente ha sido encarcelado en Cuba y el que verdaderamente no puede vivir en Cuba y tiene un motivo político real para salir de Cuba. Esa es mi opinión. Estamos viendo a muchos cubanos que llegan aquí y lo primero que dicen es que vienen por razones económicas. Ni siquiera dicen que por reunificación familiar, que todavía se pudiera aceptar. No vengo por razones económicas, no por razones políticas. No, por razones económicas, quédate en Cuba. O ven por las vías normales
no apliques la ley de ajuste cubano. Esta ley de ajuste cubano está hecha para los perseguidos. Yo tuve que salir de Cuba huyendo, arriesgándome, que no me cogieran en la frontera porque me mataban, porque trataron de matarme en la cárcel. Y tenía visa para venir aquí a Estados Unidos, pero el gobierno cubano lógicamente no me dejaba salir de Cuba por el cúmulo de información que yo tenía y por el daño que yo le podía implicar al gobierno cubano. Y yo tuve que arriesgarme. Imagínense si no hubiera existido la ley de ajuste cubano. ¿A dónde iba yo? Y como yo, miles y más importantes personas que yo, ¿a dónde iban? No hay un lugar en el mundo que le haya abierto las puertas a los cubanos como este país. Y eso hay que cuidarlo. Por eso digo que hay que analizar la ley de ajuste cubano. Y hay que hacerle sus modificaciones. Que la tenga y que verdaderamente la necesita. Esa es mi opinión particular. Sí, yo acabo de llegar de Cuba. Soy periodista independiente en Cuba. Lo primero que quería decir es que, como bien explicó Berzaín, realmente en Cuba existe una, yo diría que casi genial administración de la miseria. Se administra, pero muy bien. Y con las características propias de la idiosincrasia nacional de Cuba, que se maneja muy bien por parte del gobierno, que la estudia y la maneja muy bien, y el tamaño relativo de Cuba, el tamaño relativo de su economía, de su población, no son tan excesivos los recursos que se necesitan para controlar la situación y no llevarla a la crisis esa que obligaría a la gente a salir a las calles, a romper vidrieras y a meterse en los comercios. Ellos tienen muy bien hecho esto, lo manejan muy bien. Y realmente logran que en esos momentos de máxima crisis, o que puede llegar la crisis, buscan los paliativos y la cosa se suaviza otra vez y así. Van manejando eso, pero muy bien. Hay una verdadera administración muy hábil de ese problema. Eso es lo primero que quería. Y entonces la pregunta sería, una para Berzaín, la lección histórica que nos deja o que nos debe dejar este proceso en el cual se produce una crisis del sistema democrático que permite el ascenso de todos estos gobiernos, como el de Venezuela, empezando por él. ¿Qué lección histórica nos deja esto para el futuro, como vemos que va caminando hacia la declinación de estos gobiernos, pero que todavía es lenta? Pero bueno, ¿cuál es la lección histórica que esto nos debe dejar? Porque esto tuvo un origen, tuvo una posibilidad que por un origen determinado, si no, no llega a alcanzar el lugar que ha alcanzado. Y para Reinaldo sería que un poco uno también se queda como diciendo, si todo este sistema de control existe, todos los que han sido víctimas de él, como por ejemplo el caso del vicepresidente Laje y demás, ellos debían saber, ¿no?, que el sistema existía, que estos mecanismos de control del Ministerio del Interior existían, ¿no? Supongo yo, que porque estaban ahí, ¿no? Esas son las preguntas. Bueno, me han cedido la palabra y yo con mucho gusto, ya tengo el micrófono aquí, lo voy a aprovechar. Perdón. Esto es una de las cosas que heredé de la prisión. El cambio fuerte de temperatura me afecta. Y entonces le pido disculpas por eso. Tengo que de vez en cuando toser. Bueno, sí, indudablemente que conocían, pero no lo conocían tan eficientemente ni en los lugares donde se pueden operar. Un poco le primó a ellos la confianza que tenían por la cercanía que tenían a Fidel Castro y a la cúpula gobernante, de que ellos podían haber actuado sin ser detectados y los intocables. Yo estoy convencido que si ellos se hubieran imaginado por un pequeño instante de que podían ser investigados y podían ser grabados y podían ser firmados, en primer lugar ni siquiera se hubieran reunido con Corrado, que era el empresario extranjero y mucho menos hubieran hecho los comentarios que hicieron de críticas al gobierno cubano y a Fidel Castro. De manera que ellos saben que el gobierno cubano realiza este control de grabaciones y filmaciones, pero lo que sí no conocen en los lugares y de la forma en que se puede camuflear todo este sistema de filmaciones y de
y de grabaciones. Y entonces yo creo que ahí es donde cometieron el error. El error que lo cometieron y después aceptaron. O sea, ellos después firmaron una carta de reconocimiento de que habían cometido estos errores. O sea, que sí, siguen siendo siervos del sistema, aunque le pongan la bota en la cabeza y lo estén aplastando contra el piso, todavía le están rindiendo pleitesía, y que son ellos los que cometieron. No son capaces de pararse y seguir con esas ideas, si las tuviste y eran críticas, seguir adelante, si ya de todas maneras te pasaron por encima. Continúa. Y entonces aceptaron eso. En mi caso específico, a mí me presentaron ese tipo de documentos. Es lo primero que hacen. Eso es otra táctica del gobierno cubano. Le presentan un documento que usted firme, que usted reconoce los errores que había cometido. A mí me estaban acusando de insubordinación, porque no me podían acusar por quererme separar del escolta Fidel Castro, porque eso no es delito, no existe. Y entonces me acusaron de insubordinación. Y dentro de eso me acusaban que yo me reunía con disidentes, con personas desafectas, hicieron mi caso un caso político, lo cual puede haber sido verdad. Yo saludaba a mis vecinos, conversaba con mis vecinos, no les estaba preguntando si era militante del Partido de la Juventud, si era revolucionario o no era revolucionario. Yo lo conversaba con ellos normalmente, porque además no era mi función. Yo era escolta de Fidel Castro, yo no era de la policía, ni de investigación, ni tenía que investigar a nadie. Eran mis vecinos y lo trataba como tal. Pues eso fue lo que argumentaron. Y me presentaron que yo firmara eso. Y yo no lo firmé. Por eso fue que no me dieron libertad condicional y tuve que pagar desde el primer día hasta el último. Le dije, eso es lo que me toca. Pues eso es lo que voy a cumplir. Pero hoy nadie me puede decir a mí que yo me arrepentí de lo que hice. Y eso es lo que tenían que haber hecho ellos. Pero sí, estoy de acuerdo, si ellos hubieran sabido que ellos podían haber sido firmados y eso, por supuesto que no iban a comentar nada de eso. Y menos delante de un extranjero. Ellos sabían que esto se hace, pero lo que no saben es cómo se hace. Que ahí es donde está la diferencia. Antes de pasarle a Carlos, que tiene que responder una pregunta, que te ruego me respondas muy rápidamente. ¿Fue lo mismo que le pasó a Ochoa, a Tony LaGuardia, a Brantes? Es decir, ¿también a ellos les grabaron y también los enfrentaron a sus propias palabras? No, yo no recuerdo que en el caso de Ochoa y de Tony LaGuardia hayan existido como pruebas en el juicio oral de grabaciones, Carlos Alberto. Puede haber existido, yo no las reconozco y ahí sí hubo grabaciones, ahí sí. Yo seguí el proceso de los casos, de la causa 1 y causa 2, desde el despacho de Raúl Castro, que Fidel lo seguía a través de monitores, y eso lo describo en el libro, y daba orientaciones al tribunal y a los fiscales, incluso hasta los abogados defensores se reunían con Fidel, y él daba orientaciones de cómo seguir el juicio. O sea, es como decimos los cubanos, esos estaban mandados a matar antes de llegar al matadero, no había opción. Y eso fue así, Carlos Alberto. ¿No? Son dos casos diferentes. ¿Por qué? Muchas personas se preguntan, pero ¿cómo es posible que Ochoa y los demás oficiales no tuvieron una actitud de decir en el juicio de que ellos habían sido dirigidos por Fidel y por el gobierno cubano? ¿Por qué aceptaron toda la responsabilidad y libraron al gobierno cubano de eso? Pues yo que estaba allí le voy a decir que eso no lo hicieron porque Fidel Castro, a través de los fiscales, de los instructores y de los abogados, le hicieron llegar la idea que aunque le pidieran la pena máxima, la pena de muerte, la revolución iba a ser consecuente y lo iba a exonerar de esa pena. Y por eso fue que esas personas tuvieron esa actitud ante el juicio y no condenaron al gobierno cubano. Abrantes murió en la cárcel pidiendo a grito una reunión con Fidel Castro, que Fidel se la prometió y nunca se la dio para tratar este problema. Y eso fue lo que sucedió. Yo lo describo en el libro, que no es porque lo compren, pero se lo sugiero porque está bien explícito eso. Respecto al tema de qué podemos aprender de esta historia, yo quiero decirle que primero esta es una historia en curso, ellos están ganando. Los Castro están en el poder, Maduro controla Venezuela, Evo Morales es dueño de Bolivia, Correa está en el Ecuador.
han fracasado en Honduras, pero tienen influencia en otros países centroamericanos. Los gobiernos democráticos de América Latina les temen y los gobiernos del mundo no se quieren meter con ellos. Porque para recuperar la democracia y para derrotar el castrismo, para derrotar este proyecto del socialismo del siglo XXI, que hay que derrotarlo. Cuando yo digo agreguémosle el ángulo de descenso, estoy diciendo hagamos acciones democráticas para que se vayan más rápido. No es solo la economía. Yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos que llevar adelante un trabajo muy importante que está en manos de cada uno de ustedes, que es la búsqueda de presión internacional sobre los principios y valores de la sociedad contemporánea. Cuando las dictaduras militares son sacadas los 70 de todo Hispanoamérica, básicamente, menos la dictadura castrista, lo que sucedió previamente fue una campaña internacional, estaban económicamente más o menos, algunos mal, de derechos humanos, de violación de los derechos humanos, de búsqueda de defensa de la libertad de prensa, y se convirtió en un paradigma internacional el retorno a la democracia. Hoy día vamos perdiendo porque en América Latina hay por lo menos 5 dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua de nuevo, no tienen un solo elemento de la democracia. Tienen presos políticos, tienen perseguidos políticos, tienen asesinatos políticos, controlan todo el poder del Estado y todos los países del mundo reconocen esos gobiernos como si fueran democracia. Y cuidado, inclusive Cuba. Han habido quienes se han atrevido a sostener que en Cuba hay democracia porque hay votación, que es otra forma de democracia, y ya le han entrado al campo de la nueva definición de democracia para volver al dictador castrista presidente, y ya lo tratan de presidente. Ojo con eso. Aquí hay un trabajo muy importante de hacer, de recuperación de los valores y principios elementales, derechos humanos, democracia, libertad de prensa en el ámbito mundial, para que los gobiernos de países importantes, como los países europeos, como los países latinoamericanos, como Chile, Brasil, Colombia, dejen el celestinaje antidemocrático que están cumpliendo ahora por interés propio. Eso es políticamente justificable. Y como no tienen ninguna presión de opinión pública, van a seguir en eso. Y llegará el momento en que, como está sucediendo en la Unión Europea, le cambien pues la dinámica también de la relación y del estatus de Cuba en la Unión Europea, y amén. O sea, historia nada. Esto es una tragedia en curso. Sí, bueno, muchas gracias. Muy interesante el panel. Tengo 2 preguntas relacionadas. Buenas tardes. Mi nombre es Miriam Cornbith, de la Fundación Nacional para la Democracia, National Endowment for Democracy. Tengo una pregunta al señor Reinaldo Sánchez. O sea, usted ha descrito un sistema muy articulado que pareciera un sistema inexpugnable, pero me imagino que como toda obra humana tiene sus debilidades, tiene sus limitaciones. ¿Nos podría decir cuáles son esos aspectos vulnerables, sobre todo pensando cuáles son los aspectos que podría utilizar una oposición democrática, tanto en Cuba como en otros países, que permitiera pues horadar ese sistema? Y la otra pregunta es para el señor Carlos Sánchez Berzaín. Usted dijo que le parecía que todo este esquema de estas dictaduras en expansión está pasando por un momento de declive. Sin embargo, pareciera más bien describir su fortaleza, ¿no? Quería saber qué elementos, cuáles son los elementos que le hacen pensar que hay aspectos de declive en ese proyecto, digamos, global dictatorial. Bueno, sí, tienes razón. Nada en la vida es absoluto ni es hermético. Y tiene sus fallas, como cualquier sistema. Lo que sucede es que las personas, desgraciadamente, no están preparadas ni tienen los conocimientos que se necesita para romper o para obstaculizar esta práctica del gobierno cubano. Nosotros empezamos nuestra exposición diciendo cómo está estructurado a nivel de técnicas de la inteligencia y de la contrainteligencia este control. Para contrarrestar estas técnicas de inteligencia y contrainteligencia hay que tener
hay que tener conocimientos de contramedidas para contrarrestar esto. Y, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo muy sencillo en cuanto a la cédula de identidad que estábamos hablando, de este chip de RFID. Emite una radiofrecuencia que permite la información y permite la ubicación de su poseedor. Sin embargo, existen también fundas que se comercializan en Europa, en Holanda, en Alemania, donde usted pone la tarjeta y impide que esta radiofrecuencia salga al exterior. Pero desde el punto de vista casero, y es una cosa que a algunos les va a causar risa, usted coge esta tarjeta y la envuelve en papel de aluminio y hace el mismo efecto. No pueden recibir la radiofrecuencia. Pero si no se tienen esos conocimientos, las personas salen a la calle y son ubicadas. Entonces, estas medidas de contrainteligencia e inteligencia hay que contrarrestarlas con medidas para contrarrestar la inteligencia y la contrainteligencia y los medios que ellos emplean para este control. Si no te tiene eso, no se tiene la ubicación de las personas, el seguimiento de la persona, hay que hacer unas medidas de contrachequeo, hay que contrachequearse, hay que burlar el chequeo. Yo tuve que burlar el chequeo cuando salí de Cuba, pero yo soy egresado de la Escuela de Contrainteligencia, yo sé cómo actúan, yo sé cómo me seguían, yo sé el seguimiento que me podían hacer. Si las personas no tienen ese conocimiento, no lo podrán hacer. O sea, es una pelea de, como decimos los cubanos, de león para mono y el mono amarrado, porque es una gente que tiene mucho conocimiento del control, del sistema de controlar, y contra el pueblo que no tiene esos conocimientos. Y entonces estamos en total desventaja. Las razones del declive, pese a que yo le muestro que son poderosos, por eso utilizo la figura, si usted quiere, de un aeroplano. Está en descenso, pero el ángulo de descenso es muy suavito. Hay que agregar eso para que caigan más rápido y de repente podemos llegar a un punto en que dejen de volar y se precipiten. Las razones del declive. Primero, la muerte de Chávez. Chávez era un extraordinario comunicador, se puede decir lo que quieran de él, era un político importante, ejercía un liderazgo no solamente hemisférico, y era como el capo de la mafia, un buen capo de mafia, donde ponía su boca, ponía su plata. Si ustedes quieren resumir en una palabra los aproximadamente 14 años de Chávez en la influencia política latinoamericana, hemisférica y mundial, dinero es la plata, dinero es la palabra. Después puede venir lo que quiera. El segundo tema es que la corrupción, el narcotráfico, su vinculación a países terroristas, sus actitudes para utilizar, para justificar el discurso antiimperialista, todo lo que ellos hacen no solamente es ofensa a la primera potencia del mundo, que además se muestra insensible ante esas ofensas, no hace nada, se ha vuelto un deporte casi mundial tocarle la espalda al imperio, pero están en una dinámica en la cual ellos se han puesto al margen de lo que la comunidad puede aceptar. Las vinculaciones del Ecuador a través de su banca con Irán, en el momento en que Irán estaba bloqueado y censurado y castigado por las Naciones Unidas, el desarrollo, el incremento del nivel del narcotráfico, la corrupción, y todo esto se pone en evidencia. Y si usted ve la popularidad de estos líderes, de estos dictadores en cada uno de sus países, son países que están técnicamente divididos. Un tercio casi está fanatizado con el líder. En Cuba debe ser lo mismo, si hacen un día una encuesta. Un tercio lo detesta y lo quisiera liquidar mañana. Y el tercio del medio quiere vivir sin problemas. Entonces, esa es la ecuación en la que se mueve. Y ellos, Evo Morales, para hablar algo que está sucediendo, empieza la campaña electoral con una favorabilidad del 30%. Hace una semana tenía 40, ayer su prensa dice que ya tiene 51, va a llegar al 70%. Bueno, tenemos muy poco tiempo, es decir, ya no tenemos tiempo, pero tenemos un par de pásale el micrófono a él, por favor. Yo estaba desde allá, Carlito, y soy más viejo que tú. Se impuso la edad. Dos preguntas y una aclaración. En la captación de Chávez empieza cuando está preso y Michelena
y Giordani y otros lo empiezan a visitar en la cárcel. De ahí, cuando Caldera lo indulta, Chávez se va a Cuba y es recibido en Cuba casi con honor de jefe de Estado. 1994. El video ese lo publica Globovisión ante la campaña electoral y de ahí, en retaliación, es que viene toda la desgracia de Globovisión que ustedes conocen. De manera que lo de Chávez empezó en la cárcel por Michelena y otros. Las dos preguntas. ¿Cómo es posible que un fracaso económico evidente siga siendo atractivo a mucha gente? ¿Y cómo es posible que el Estado cliente manda en el Estado donante? El Estado cliente... ¿Puedo decir una palabra sobre eso? Sí, sí, sí. El éxito político es extraordinario. ¿Sabe? Cuba ha logrado hacer algo que en condiciones normales de democracia no se puede hacer. Su principal aparato de hacer política es el servicio de inteligencia y no tiene límite. O sea, el éxito político no tiene límite y es importante en eso. Eso es lo que le venden a los países latinoamericanos. Eso es lo que aplican y no es que se lo mandan, como hay un punto en el que yo, por vivencia propia, les puedo decir, operan personalmente. En Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, el sistema de identificación con lo que cuenta Reinaldo está en vigencia, manejado por ellos, con nombre de empresa francesa, china, portuguesa, española, lo que sea, pero la manejan ellos. Manejan el sistema electoral, en mi país manejan la educación, manejan la salud, hay miles de médicos, manejan el correo, manejan el internet, manejan el nuevo satélite que Evo Morales se ha comprado, son dueños de todo. Eso, en verdad, lo que ha logrado hacer el castrismo es un imperio muerto de hambre, pero que imperio quiere decir dominación, que tiene un gran club de países mucho más poderosos que ellos, que dependen de ellos. Es genial la política. Sí, bueno, eso se ha visto en la historia otras veces, no es la primera vez, pero a ver. Muchas gracias. Carlos Padial, de Baton Rouge, Luisiana. Hace unos casi ya más de 10 años hicimos una simulación de qué podría pasar en Cuba. Distintas ponentes y fue una cosa muy interesante. Una de las ponencias sostuvo que lo que iba a pasar en Cuba y la predicción, lo más probable era que la solución del problema cubano iba a ser el producto de la integración entre el ejército y la Iglesia Católica. Digo esto porque estoy muy conectado en Cuba, viajo a Cuba y hace ya un año estoy envuelto en programas con la Iglesia en Cuba y noté vivamente que Raúl ha elevado la función de la Iglesia a un nivel que yo no tenía conciencia de. Personalmente intervino en la Universidad de Villanueva, personalmente. Él fue el que activó en cuestión de 24 horas que se le devolviera la hegemonía a la Iglesia Católica sobre la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva. Y entonces pregunto, ¿cómo ustedes ven como panel esa proyección de la solución cubana vis-à-vis la unión entre la Iglesia Católica y el Ejército, promoviendo una solución pacífica para el futuro de Cuba?
En lugar de responder directamente eso, vamos a recoger el último comentario de el señor Blanco, Juan Antonio Blanco, y entonces vamos a hacer el... Gracias. Yo quería conectar con un par de cosas que han sido mencionadas anteriormente cuando se hace la pregunta, bueno, ¿por qué si la economía está tan mal la gente no acaba de rebelarse, etcétera? Yo creo que hay un aspecto que merece casi un panel en sí mismo. Espero que no haya que esperar para el próximo ASCI, que podamos, a lo mejor en Miami-Dade College lo podemos hacer, que es que los sistemas de dominación no solamente se basan en sistemas de contrainteligencia, inteligencia, fuerzas armadas, incluso en el control estatal de la economía, sobre todo los sistemas totalitarios, sino también en el sistema de dominación cultural. O sea, es un sistema que abarca todas las expresiones y producción de cultura, toda la producción de conocimiento, de investigaciones, todo el sistema de educación y, por supuesto, los medios de comunicación. Porque cuando uno controla cómo la gente entiende, percibe su realidad, controla la conducta de las personas sin necesidad de ponerle una pistola en la cabeza. Y la esencia del control totalitario es presentarse como inevitable. Cuando la gente ve algo que es inevitable, no es ni siquiera moralmente juzgable. Si a mí me atropella una persona en la calle, eso es éticamente culpable. O sea, yo puedo juzgar a esa persona porque cometió un delito, violó una ley del tránsito, me atropelló injustamente. A mí me cae un rayo y eso es inevitable y yo no puedo moralmente juzgar eso. Es un hecho de la naturaleza. La lógica del sistema es presentarse como una cosa natural de la naturaleza. Yo recuerdo una cosa que dijo Fidel Castro en televisión y que estoy convencido que fueron los sistemas de inteligencia los que mandaron a rodar aquel refrán que decía, esto no lo arregla nadie, pero no lo tumba nadie. Y eso lo dijo Fidel Castro en televisión. ¿Por qué? Porque es el mensaje de desmovilización. Señores, aquí hay que lidiar con esto, este es el gobierno que hay. Eso es lo mismo que están vendiendo en Washington. Hay que lidiar con esta realidad porque esto no se ha cambiado y esta es la realidad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos entendemos con esta gente aquí. Y ese es el mensaje que se manda para controlar a los 2/3 de bystanders que no asumen una actitud proactiva en relación con el gobierno. La batalla por la cultura es tan o más importante en algunos casos que la batalla por la economía. Uno puede aguantar muchos sacrificios económicos, represivos, si cree que es inevitable o si cree que vale la pena. Pero si no cree que vale la pena, si cree que es injusto y sobre todo si cree que hay una alternativa creíble a esa realidad, entonces la gente toma y hace acciones. Esto no está arreglado con Carlos Alberto, pero yo quiero hacer un comercial a su última novela de Tiempo de Canallas, porque Tiempo de Canallas... Estás invitado a almorzar después. Muchas gracias. Porque Tiempo de Canallas toca un tema vital en la lucha contra este tipo de regímenes totalitarios, que es la guerra cultural. O sea, cuando George Kennan hizo su doctrina de la contención, que Truman la hizo suya para contener el comunismo, se creó la OTAN, el aspecto militar, se creó el Plan Marshall, el aspecto económico, pero se preparó una guerra cultural. Y sin esa guerra cultural hubieran perdido. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, Joaquín. Vamos a darle un minuto a cada uno de los participantes, empezando por María, para que hagan un resumen y terminando con Reinaldo. No, el próximo panel es sobre Antonio Gramsci, la guerra cultural. No, yo le doy mi minuto a Carlos Alberto, que tiene mucho más que aportar. Bueno, yo voy a hacer una observación histórica. En el gueto de Varsovia había 500.000 de personas. Se rebelaron unas 300. El resto estaba dispuesto a morir sin rebelarse. ¿Por qué? Por lo que decía Juan Antonio. El síndrome de indefensión. Todo lo que yo haga es inútil. Todo lo que yo intente por cambiar la realidad no va a tener ninguna consecuencia. Entonces, esa es la actitud a la que quiere llevar el gobierno cubano a la sociedad y todos los gobiernos totalitarios. Ellos no quieren que los quieran. Lo que está pasando en Venezuela es interesantísimo, por ejemplo. Es terrible. Se apoderan del Universal y el Universal empieza a publicar cosas insustanciales. La idea no es que los venezolanos
ni siquiera no sepan, es que haya un relato oficial. Y ese relato es la justificación de todo, aunque la sociedad piense una cosa totalmente distinta. Eso les tiene sin cuidado lo que la sociedad piense. Hay dos cosas. Esa sociedad no puede organizarse, porque van a hacer todo lo posible por interrumpir la organización de cualquier manifestación estructurada de oposición. Y ellos van a proyectar una historia, la historia del pueblo feliz que lucha contra el imperialismo yanqui y que hace todos los esfuerzos posibles por salir adelante frente a las vicisitudes provocadas por los imperios. Entonces, con ese cuento, que no importa que nadie lo crea, siempre va a haber gente que lo repita. Me decían, ¿por qué Cuba, que es un país menesteroso? No, yo conocí en España a gente que funcionaba con Albania. Albania era el más miserable de los países de Europa. Bueno, había un grupo comunista albano en España que dependían de Albania y que esperaban. Es decir, no importa que Cuba sea la última carta de la baraja, no importa que sea un fracaso, siempre habrá gente dispuesta a aplaudir y a hacer lo que tengan que hacer. Así que me pasé del minuto mío y que gracias, María. Y, no, bueno, hace falta contestar lo de la iglesia, que es interesante lo de la iglesia y el ejército. Bueno, voy a tratar de ser bastante breve. A raíz de las primeras visitas que Fidel Castro en los años 80 comienza a hacer en América Latina, se da la importancia que tienen los creyentes en América Latina, y a partir de ese momento empieza a tratar de cambiar toda la política del gobierno cubano con relación a las entidades religiosas en la región, y no tanto dentro de Cuba, pero sí en la región. Y eso lo constató de manera más eficiente cuando asiste al primer aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, que también ya ve en la práctica la influencia que tenían los creyentes dentro de América Latina. A partir de ahí empieza, pero la iglesia, al igual que los intelectuales, al igual que las demás clases sociales en Cuba, son manipuladas y utilizadas por el Estado. Ellos le dan a la iglesia y a los creyentes hasta donde le quieran dar, hasta donde lo puedan utilizar para los fines que quieran utilizarlo. A partir de ahí, ni un ápice. Y así lo hacen, y lo hacen con los intelectuales, con los escritores, a través de las organizaciones de artistas y escritores de Cuba, y con los periodistas a través de la OP, y con los cineastas, y con el nuevo cine latinoamericano, y con todo lo que sea cultura, lo que sea intelectualidad dentro de Cuba, y todo lo que sea religiosidad dentro de Cuba. Fidel tiene en estos momentos representantes de creyentes dentro del Parlamento cubano porque no le queda más remedio, porque fue duramente criticado internacionalmente que dónde estaban las representaciones religiosas dentro del Parlamento cubano, y a quién escogió para representar a los religiosos del Parlamento cubano, sencillamente a religiosos que están de acuerdo con el sistema, que defienden el sistema y que actúan por el sistema. Y la religión afrocubana también está representada en el Parlamento cubano, pero ¿quiénes? Los que sacan la letra del año que favorece al gobierno cubano. No están los independientes, no esos que favorecen al gobierno cubano. Así que todos son manipulables y todos son manipulados. Lo que hay una gran diferencia, el que se deja manipular y el que no se deja manipular. Ahí es donde está la situación que lo hace diferente. En cuanto a que por qué se acepta el modelo económico cubano, que es un fracaso y todos lo conocemos, claro, ahora mismo acaba de ir para Venezuela un hombre que fue el ayudante de Che, Borrego, que aparte de ser un esbirro y un criminal, que fusiló con el Che en la cabaña a cientos de personas, y que conjunto con el Che participaba en los comités de apelación, y de eso nosotros escribimos, y no dieron ni siquiera una apelación durante todo ese tiempo que tuvo Borrego allí. Se fue para el Ministerio de Industria con el Che, y la economía cubana es un fracaso, y ahora va a Venezuela, porque
expresa que no hay que copiar viejos esquemas. Entonces, ya que ese hombre lleva allí la lámpara de Aladino ahora, con un nuevo sistema económico que no lo pudo implantar en Cuba y que ha sido todo un fracaso lo que se ha hecho en Cuba, pero que ahora dice que sí se va a implantar en Venezuela y que va a ser el modelo económico que va a resolver los problemas en Venezuela. Un fracaso y un fracasado además. Entonces, ¿por qué se hace esto? Por la desinformación que se genera dentro de estos gobiernos. Un mecanismo de desinformación grande y también mucha falta de información por parte de la población. Eso lo utilizan, lo manipulan. Eso es lo que incide. Y porque la inmensa mayoría, y eso lo saben muy bien estos gobiernos, la inmensa mayoría de la población es pobre. Y el que no tiene nada, al principio le empiezan a dar. Y le dan un grano de arroz y es una cosa grande. Lo que sucede con estos sistemas fue lo que pasó en Cuba. Fidel empezó a repartirlo todo. Casa, tierra, todo lo que no era de él empezó a repartir. Y todo el mundo estaba muy contento. Todos éramos revolucionarios al principio. Cuando el zapato empezó a apretar y empezó a quitar, entonces cuando vinieron los problemas, porque ya no había más nada que dar. Y porque ya había convencido a la inmensa mayoría pobre de la población de que ese era un sistema bueno y capaz. Lo que sucede es que después cuando empiezan a quitar y empiezan a poner cosas que de verdad van en contra del bienestar popular, entonces cuando empiezan a generar problemas. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela y eso es lo que sucedió en Nicaragua, comprando votos y regalando televisores y frigidarios, porque el que no tiene, usted le regala un frigidario y vota por ti. Y le regalas un televisor y vota por ti. Y eso es lo que están haciendo, ellos saben eso, la manipulación, la desinformación. Son generales en eso, en otra cosa no, pero en desbaratar países, desinformar y utilizar a las personas son campeones olímpicos. Señores, con ese punto terminamos y pido un aplauso para este panel extraordinario.